¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por continuar con Acción 10 en la mañana. Damos inicio a nuestro segmento de debates y soluciones para hablar acerca del discurso que recientemente ha brindado el presidente Daniel Ortega durante la entrega de credenciales de varios diplomáticos que estarán representando a sus países en nuestro territorio nacional, entre ellos el embajador de la Unión Europea, y acerca de las sanciones que el presidente Daniel Ortega ha condenado y la petición también que hacía a la vez al apoyo económico internacional. Jocelyn. Así es, ya estamos con nuestro invitado, el señor Mario Arana, quien es miembro de la Alianza Cívica y ha estado incluso en los últimos días fuera del país viendo toda esta situación. Ellos desde la oposición pidiendo siempre el acceso, la reanudación de un diálogo nacional, viendo el tema de la reforma electoral, entre otras situaciones, pero queremos darle la bienvenida y conocer de inmediato su reacción y la reacción de la oposición a este discurso reciente del presidente Ortega, un discurso que representa una disyuntiva para muchos. Bueno, primero que nada, gracias Jocelyn por la invitación. Michelle, un gusto verlas. En primer lugar, también me quiero solidarizar con el hablatón que tienen un grupo de exprisioneros políticos el día de hoy, ¿verdad? Y donde se han organizado diferentes iglesias porque han ofrecido voluntariamente sus espacios para que las personas que quieran puedan llevar víveres, medicina y lo que pues se ha solicitado. He conocido de que ha habido cierta obstaculización, ¿verdad?, a eso, y me parece que verdaderamente ayer estábamos en un evento de AmCham y se hablaba de bajarse cada quien de sus pedestales, ¿verdad? Y verdaderamente yo creo que el país necesita bajarse de sus pedestales y pues ser solidario, cambiar esta polarización en la que hemos entrado, porque también apelo a una carta de la Conferencia Episcopal de septiembre, en donde básicamente nos hablaba de la profunda fractura que tenemos como sociedad, tenemos una crisis, y esto está alimentado por la desconfianza, y tenemos la necesidad de regresarle la esperanza al pueblo, la esperanza a la población. Entonces, hablando de esa colecta y de esta actividad que tienen ellos, antes de entrar en materia con el tema del discurso del presidente Ortega, a propósito que usted ha citado esto del hablatón, como Alianza Cívica, ¿qué están haciendo para apoyar esta iniciativa? ¿O los empresarios van a apoyar, van a donar algunos víveres? ¿Qué se ha hablado a lo interno para poder apoyar? Sí, se ha estado trabajando en coordinación con ellos, verdaderamente estamos en comunicación, tratando de colaborar, pues a veces individualmente hay temor, para serte franco, es decir, los que quieren, los que están colaborando lo están haciendo sin decir ni querer mostrar quiénes son, pero sí se está, sí, exactamente, pues, pero sí está habiendo solidaridad, claramente, pues, por parte de todos. Yo creo que eso es importante, pues, en este país. En realidad, las familias que tienen la situación de secuestrados políticos la pasan muy mal, tienen muchas dificultades, porque probablemente la persona que está adentro contribuía con algún ingreso, y encima de eso ahora tienen que estarle apoyando allá adentro, ¿verdad?, que se les dé alimentos, medicinas y demás. Entonces, yo creo que es momento de ser solidarios, dejar de ser tan crueles, a veces como hemos visto, ¿verdad?, salirse ya de ese ciclo, tratar de romper ese ciclo, y por eso llamaba al planteamiento de la Conferencia Episcopal, donde nos decía que la manera en cómo podemos regresar la esperanza es si aquí verdaderamente buscamos cómo construir un nuevo consenso. El país necesita un nuevo consenso, es decir, para el futuro, pues para construir el futuro. Y ayer también en un evento de AmCham, y quiero mencionarlo porque me pareció muy relevante, muy importante, el planteamiento de Monseñor Álvarez, donde dice: aquí lo que hay que hacer es sentarse en una mesa todos los nicaragüenses y poner a los pobres al centro de esa mesa, ¿verdad? Entonces, primero que nada, quiero comenzar poniendo en perspectiva dónde estamos, cómo estamos como país, es decir, y verdaderamente apelando a que entremos a los problemas reales, tratemos de irlos revirtiendo verdaderamente y construyendo el futuro, que es lo que tenemos que enfocarnos en hacer, verdaderamente. Ahora, pasando a este tema del discurso, bueno, es un discurso que no deja de ser contradictorio, ¿verdad? Porque por un lado critica severamente, ¿verdad?, la acción de 28 países de la Unión Europea, que digamos son nuestro tercer socio comercial de importancia. Si vemos la región centroamericana como región, primero está Estados Unidos, después está Centroamérica, después está Europa, ¿verdad?, con quienes tenemos un tratado de asociación
que incluye aspectos pues, políticos, aspectos de comercio. Entonces, por un lado, pues, es decir, llamándoles la atención en la cara de varios embajadores, pues que me parece que también es una falta de cortesía, pues, ¿verdad? Pero, por otro lado, pues, dice y pide que se le dé cooperación al país sin condiciones, pues, ¿verdad? Y realmente eso no es tener los pies en la tierra, de ninguna de las dos formas, ¿verdad? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es comenzar a ser sensatos en este país, pues, verdaderamente, entender lo que son estas sanciones o estos llamados o este marco, pues, para sanciones que está estableciendo la Unión Europea. Realmente ni la Unión Europea, ni la OEA, ni ningún país, ni los Estados Unidos, creo yo, le quisiera tener que imponer sanciones a Nicaragua. Lo hace porque cree que en Nicaragua están ocurriendo una serie de problemas y que tienen que ver con principios y valores básicos a nivel mundial, inclusive muchos de los cuales hemos suscrito, como el respeto a los derechos humanos, las libertades ciudadanas, ¿verdad? Y garantías ciudadanas, que es lo que está en cuestión. Entonces, tanto en el planteamiento de la OEA como en el planteamiento de la Unión Europea, lo que se le está diciendo a Nicaragua es cumplir con lo acordado en la mesa de negociación, que tiene que ver con garantías ciudadanas, que tiene que ver con el hecho de que, bueno, tienen que haber plenas libertades, libertad de movilización, libertad de expresión, regresar los activos a los medios, dejar que entre el material para la prensa escrita, es decir, por otro lado, ve cómo se regresan los exiliados, que hay más de 80.000, pues, ¿verdad?, pasándola muy mal en Costa Rica, y crear las condiciones de garantía y de apoyo para que eso ocurra. Es decir, y deben de liberarse todos los presos políticos, ¿verdad?, que son los acuerdos, es decir, que ya fueron negociados. Y además le piden a este gobierno de que entre a negociar lo que está pendiente, lo que hace falta. Es decir, están los temas de justicia, que para muchos realmente no está resuelto. Para serle franco, yo no creo que se va a resolver con esta administración. Yo creo que probablemente va a tener que cambiar esta administración antes de que veamos aquí lo que las Madres de Abril piden, que es un modelo de justicia transicional para buscar la verdad, aprender de ella, que haya justicia verdaderamente, es decir, y se conozca qué pasó, se pida perdón. Aquí no, la idea no es que nadie sea impune, pero que luego nos enfoquemos en las víctimas y en la reparación y en la no repetición. Y la no repetición significa desmontar el régimen de represión que aquí pues parece que ha existido por más tiempo del que pensábamos. Entonces, eso es lo que se le está diciendo a Nicaragua que tiene que hacer. Y lo que se espera es una respuesta congruente con eso, verdaderamente. Si a mí me pregunta como nicaragüense qué es lo que espero que este gobierno haga, es eso, responder para que entonces la amenaza de estas sanciones que pueden dañar a Nicaragua, porque obviamente envían un pésimo mensaje internacional, y las sanciones europeas dicen es a individuos. Las sanciones de Estados Unidos, ahora que he estado escuchando, ¿verdad?, a diferentes actores e instituciones, en realidad están hablando de ir más allá de sanciones individuales, ¿verdad?, porque no han visto respuesta en el país en ese sentido. Están hablando ya de sanciones generales que incluyen el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos o incidencia o afectación en los flujos financieros que todavía nos quedan. ¿Se tiene que apostar a esto, don Mario? Es decir, ¿no hay una forma de reanudar la negociación, de encontrar una solución a la crisis sin arriesgar la seguridad alimentaria del pueblo de Nicaragua? Y quiero unificar esto con un planteamiento que en su momento yo se lo pregunté a don Ernesto Medina, que también estuvo compartiendo con nosotros acá en Acción 10 en la mañana, por unas declaraciones que usted brindó a Confidencial, donde decía que esto se ha cimentado en varias estrategias, entre ellas la estrategia económica, que cuando ya el país tenga una situación económica insostenible, pues en ese momento consideran ustedes que es que probablemente el presidente Ortega va a flexibilizarse y a sentarse con ustedes. Yo le preguntaba a él, ¿se ha visto esto como una estrategia, pero a qué costo? Al costo de que los nicaragüenses no tengan un plato de comida al día, no tengan sus 3 platos de comida al día, al costo de que los nicaragüenses tengan que irse a otro país y aguantar políticas migratorias extremadamente difíciles y que tengan que ser deportados. ¿A qué costo? ¿Se ha visto así como una estrategia? A ver, Jocelyn, me alegra que me hagas esa pregunta porque es importante aclararla. Por supuesto. O sea, yo siempre he sido consistente en decir, y hasta criticado por decir, que aquí hay que salvar la economía. Aquí los nicaragüenses tenemos que salvar la vida
preservar la libertad y mantener la fuerza. Yo no estoy a favor de destruir la economía, ni creo que el sector privado está a favor de destruir la economía. Yo creo que aquí es a pesar del gobierno que estamos salvando lo que estamos pudiendo salvar de la economía. No es parte de la estrategia, pero es una realidad. Es una realidad que mientras aquí no haya una solución política, en realidad no se recupera la economía y es más, dijimos desde el inicio de este año que eran equivocadas las proyecciones del gobierno y que iba a haber un mayor deterioro que el que ellos estaban planteando. Y encima de eso se montaron y ellos implementaron un paquete de políticas que no hizo más que contraer aún más la economía. Entonces aquí la responsabilidad está en esta administración y sus políticas, no en lo que está haciendo el sector privado. El sector privado está tratando de sobrevivir y estamos hablando de los pequeños, de los medianos, los grandes, todas las empresas. No tiene ningún sentido para el sector privado. Está tratando de cuidar el empleo de la gente. Personalmente, en actividades en las que yo estoy involucrado, afortunadamente he podido generar empleo, pero soy de las excepciones, pues, ¿verdad? O sea, entonces, primero, no es así de que es parte de una estrategia, que sí es un elemento de presión sobre las condiciones en las que funciona el país, igual que la presión política, es decir, de que se mantiene la actividad política, pues se mantiene la resistencia, se mantiene la lucha de desgaste, pues, ¿verdad? Porque está en las calles, lo sabemos. Es decir, el eje internacional obviamente es una realidad que es otra parte de la presión que hay, y la disidencia, que esperamos que se dé dentro del régimen, porque hay mucha gente adentro que dice, ¿y qué es esta insensatez, pues? ¿Para dónde llevamos el país, verdaderamente? Entonces hay que entrar en razón. Y aquí nosotros lo que hemos apelado, y como sector privado lo que hemos dicho, y por eso estamos donde estamos, es aquí estamos para negociar una salida a la crisis. Precisamente lo hemos enfatizado y todos están sacrificando, digamos, el tener que estar expuestos, porque todos nos hemos expuesto para supuestamente tratar de encontrar una salida a la crisis. Entonces, no aclaremos, ¿verdad? Porque lo que se está diciendo no está apreciándose de la manera que debe ser. Sin embargo, don Mario, el gobierno no comparte la cifra o las expectativas de los organismos internacionales en cuanto al tema del decrecimiento económico, aunque reconocen que no van a crecer como habían venido creciendo, como la economía nicaragüense había venido creciendo, dicen que ya se está mejorando y que efectivamente las medidas económicas tomadas a inicio de año están brindando los resultados, mientras los organismos internacionales hablan que habrá un decrecimiento o una caída del 5% en el Producto Interno Bruto. Las proyecciones del gobierno hablan que este año habrá un crecimiento entre el 1% y 2% y que se podría avanzar en los siguientes años. ¿Está mintiendo el gobierno con sus proyecciones? Bueno, mira, hay un artículo que he leído en Foreign Affairs, que lo recomiendo, y que habla de las autocracias, ¿verdad?, en los próximos años, y realmente no les auguro un buen futuro, porque dice, en el momento que los autócratas, es decir, pierden la credibilidad, en ese momento pierden también el poder, ¿verdad? Y aquí lo que tengo que decir es que nos hemos distinguido, pues, por tener un doble discurso, ¿verdad? Es decir, en realidad, nosotros recuerdo que muy temprano, el año pasado, dijimos que la contracción iba a ser mayor que los supuestos. Es más, lo tengo escrito, pues, ¿verdad? Tengo un documento escrito donde digo que en vez de que sea menos 1%, de hecho a mí me dio la proyección de menos 5% desde inicios de este año, ¿verdad? Es decir, entonces, y lo dije, lo advertí, que estaban erróneamente proyectados los ingresos porque estaban proyectando erróneamente el crecimiento, ¿verdad? Ahora es un poco lo mismo. Todos estaban diciendo menos 5, y ahora el gobierno se alineó con menos 5, porque ya lo dice el Fondo Monetario, lo dice el Banco Mundial, lo dice FUMIDE, lo dicen economistas independientes. La proyección del próximo año, pues yo he visto varias, ¿verdad? Para el Economist Intelligence Unit es menos 2%. Para FUNIDES no ha dado sus datos, pero bueno, cree que lo que está en el presupuesto es menos medio punto, menos 0.5, podría ser un escenario viable, ¿no? Pero apareció por ahí el Banco Central diciendo que podría ser entre 1 y 2, pero lo condicionó. Sí dice
hay financiamiento y hay recursos externos. Bueno, dos supuestos heroicos, ¿verdad? Ahora, el Fondo Monetario habla de más bien menos 5 para este año, menos 0.8 décimas para el próximo, y después realmente proyecta 5 años de contracción económica, que es bastante preocupante. Apenas en el 2024 creceríamos a 1,5%, y la recuperación iría gradual a menos 0.5, después iría a 1 y después a 1,5%. Ahora, ¿estas proyecciones son en las actuales circunstancias o cambiando el sistema en el que nos encontramos? Bueno, a pesar de que no hay arreglo político, asumo, precisamente esa es la pregunta. El fondo no va a proyectar sobre utopía, ¿verdad? El fondo probablemente proyecta si se mantienen las condiciones actuales, tal y como las tendencias pues, que se esperarían. Que ya el mismo gobierno es bastante más realista en este presupuesto, debe decir, que lo que fue en el del año pasado, porque ya bajan las proyecciones de recursos externos, bajan las proyecciones de donaciones, ¿verdad? Que realmente esté en línea, bajan y moderan mucho el endeudamiento interno, inclusive, que lo que tenían el año pasado, pues, ¿verdad? Entonces, claramente están enviando la señal de que, bueno, consideran que las circunstancias no van a cambiar, ¿verdad? Y eso hace pensar para dónde vamos, porque el país realmente necesita dar un golpe de timón, ¿verdad? Ahora, para traducir... Y el fondo lo que nos está diciendo es, mira, desde el punto de vista económico, en realidad vas a estar en recesión mientras vos no resolvás tu problema político. Lo están diciendo ellos también. Para traducir esto a la población que nos ve y que está sin su empleo, que ha perdido su casa, ha perdido su vehículo porque el banco se las quitó, porque no pudo pagar el préstamo, para esa población que ya solo piensa en irse del país, dejar a sus hijos acá y que la situación no va a mejorar, traduzcamos estos números y estas estadísticas que lo manejan en su mayoría economistas y empresarios. ¿Cómo se los traducimos? ¿Qué mensaje real pueden tener ellos? Es decir, ¿pueden recuperar su empleo? ¿Pueden optar a otro financiamiento? ¿Podrían recuperar su casa si tienen un empleo? Porque he escuchado, no sé si es cierto, que quizá cuando un nicaragüense esté endeudado, ni siquiera les quieren dar trabajo, pues, y lo están viviendo incluso los expresos políticos. ¿Qué panorama les espera a estas personas que le he mencionado, siendo realistas? Bueno, yo creo que no, nada bueno, Jocelyn, sinceramente. Es bien difícil imaginarse que en esas circunstancias tengas muchas opciones, más que probablemente irte del país, que es lo que muchos están haciendo. Yo iba en un vuelo a Washington, de hecho, esta semana pasada, y se me sentó un señor al lado y me dijo, ¿usted es nicaragüense? Sí, le digo. Ah, sí, yo creo que yo lo reconozco a usted. Era un doctor que estaba migrando, es decir, porque ya sus ahorros, había trabajado 12 años en un hospital público y ya sus ahorros se le estaban terminando. Él se metió aparentemente pues a curar heridos cuando se dieron la situación de los tranques. Me dijo que era de Jinotepe, pues él trabajaba ahí en Jinotepe, aunque era de Nandaime. Y su esposa también la corrieron porque la asociaron a él. Y bueno, algunos amigos le estaban ofreciendo oportunidad de trabajar con ellos y se iba dejando a sus hijos, a su esposa, para poder generar ingresos. Esa es la realidad, ¿verdad?, con la que se encuentra uno. Y hablamos, pues, y quedamos conectados, pero sabemos que de esto está pasando mucho. Que en la calle la gente me pregunta, ¿qué hago?, ¿verdad? Es decir, porque tengo que tomar decisiones, a lo mejor tienen una edad que pueden optar por salir de acá. Por eso comencé diciendo lo que comencé diciendo. Bajémonos de nuestros pedestales, sentémonos todos los nicaragüenses a negociar una salida de esta crisis y pongamos a los pobres en medio de esa mesa. Hay que poner a los pobres precisamente, y yo pregunto esto porque así como usted se encontró a esta persona, yo me encuentro a muchas personas en la calle y me cuentan esta experiencia y esta situación tan dramática que están viviendo en sus hogares, y algunos me han expresado, incluso, y lo voy a repetir textualmente, me han expresado, no sé por qué no se ponen de acuerdo, pero si no hay acuerdo, ¿quién ve entonces por nuestra situación? Es decir, no nos queda salida, y me han pedido incluso que se les pregunte a ustedes que son parte del gremio empresarial nicaragüense, ¿qué están haciendo, por ejemplo, las instituciones bancarias? Que quizás sea necesario rediseñar una política específica para el tema de que los nicaragüenses, es cierto, tienen voluntad de pagar, pero a veces de plano pues no puede por la situación actual. ¿Se ha pensado en esto también, don Mario? Porque mientras no haya una solución,
la situación de los nicaragüenses que le he mencionado, que es la mayoría, sigue siendo esa, y la desesperación crece y la frustración también. Mira, la política en muchas empresas ha sido preservar el empleo al máximo. Ha sido difícil que la puedan hacer. Por ejemplo, esta reforma tributaria, nosotros hemos hecho encuestas, ¿verdad? Y que es lo que nos responden las empresas, que ellos tuvieron dos opciones: trasladar a precio el costo de estos impuestos que le estaban cobrando, porque de otra manera pues les impacta, ¿no? O trasladar a ajustar por el lado del desempleo, pues, verdaderamente. Aún así, muchas empresas han tratado efectivamente de preservar lo más posible el empleo de las personas. Es decir, otras no han podido, ¿verdad? No han podido, desafortunadamente, y entonces ahí, bueno, hay que, si tenés deuda, hay que acercarse a los bancos, es decir, los bancos te están pidiendo caso por caso, pues, y lo ven y tratan de ver cómo te pueden apoyar, pues, ¿verdad? ¿No cree usted que debería de aprobarse una ley especial en un momento como este? Bueno, mira, la verdad es de que el contexto es distinto, como una... Mira, ha habido flexibilidad, y hay que decir hasta de la superintendencia de bancos, ¿verdad? Para el sistema financiero, porque a ellos se les ha elevado enormemente la mora, pues, y los préstamos que están en riesgo. Es decir, ha sido un salto impresionante. Entonces, y están teniendo que reestructurar y demás. Así que efectivamente la superintendencia les ha dado cierta flexibilidad. Pero esa no es la forma de resolver esta crisis. ¿Qué se debe hacer? ¿Verdad? Esta forma es con una negociación, ¿verdad? O sea, no es sostenible esta situación. No veo por qué se sigue prolongando. Lo hemos dicho, se pudo haber resuelto al inicio de este año. Se interrumpió esa negociación y no se quiso retomar la negociación, y simplemente es una intransigencia, pues, ¿verdad? ¿Será que estas sanciones, este marco de sanciones europeas y la expectativa ante el informe de la Comisión de la OEA para Nicaragua pueda acelerar la solución? ¿Pueda presionar en alguna medida? Pues yo creo que cada vez, digamos, o sea, son más cosas, ¿verdad?, las que están ejerciendo presión. Por otro lado, pues, todos estos países mismos y las conversaciones que he tenido con muchos embajadores y demás, que es lo que te dicen, bueno, aquí vemos a esta administración realmente ganando tiempo, ¿verdad? Porque está empecinado, pues, en que tiene que llegar al 2021. Es decir, y a lo mejor eso es, pues, ¿verdad? Pero prácticamente para efectos reales ya es como que si estamos en el 2021, porque al momento que comenzás una negociación y que te pongas a hacer las reformas electorales, pues tendrá que pasar un año antes de que tengamos una elección. Ya casi estamos en el 2021, pues. Entonces, a lo mejor ya va siendo hora, pues, si ese es el problema, ¿no? Es decir, pero es por la vía de la negociación. Y... Sí, perdón, Michelle. Don Mario, pero ¿qué es lo que se va a discutir en este diálogo? En las reformas electorales, o sea, ustedes pretenderían, hablando ya como miembro de la Alianza Cívica, sentarse a discutir reformas electorales para participar en unas elecciones transparentes y si efectivamente el gobierno ha ganado tiempo para llegar hasta estas elecciones, o todavía van a seguir manteniendo la postura de solicitar elecciones adelantadas cuando se ha dicho que para tener un nuevo sistema de reformas electoral se requiere de todo un año, que sería el próximo año prácticamente? Bueno, mira, Michelle, una negociación es una negociación, ¿verdad? Y uno podrá tener una postura, es decir, y en la mesa se ve cuál queda, ¿no? Ahorita, así hipotéticamente, no puedo decir ni puedo hablar, mucho menos por la alianza. Me caen encima si yo de repente, o sea, doy aquí pautas de lo que pudiese ser puntos de flexibilidad y demás. Es decir, el asunto es de que nosotros hemos dicho que es importante un adelanto de elecciones precisamente para lidiar más rápido con el problema de la crisis Pero económica. ¿eso legalmente es posible con el marco jurídico constitucional se necesitaría legal? un cambio en la Constitución y tendría que haber un acuerdo con la contraparte que controla 2/3 de los votos para que ellos hagan esa reforma constitucional. Pero no deben inscribir, por ejemplo, los partidos políticos un año antes de la elección y ya estamos prácticamente... Igual todo eso tendría que ser objeto y sujeto de discusión. Por ejemplo, ayer el ex embajador de Nicaragua ante los Estados Unidos, Arturo Cruz, en este almuerzo que sostuvieron con miembros de AmCham, hablaba de la necesidad de que se inicie un diálogo y también mencionó al Partido Ciudadanos por la Libertad como una de las opciones que tendría la oposición para ir a unas elecciones. Se ha hablado mucho de la participación de los partidos políticos dentro de una
nuevo diálogo nacional, incluyéndolos dentro de este diálogo. ¿Ustedes están valorando la participación de los partidos políticos, en específico de Ciudadanos por la Libertad, para esta gran coalición que se pretende o se estudia la posibilidad de realizarla? A ver, en primer lugar te puedo decir qué ha pasado con respecto a partidos políticos. En primer lugar hay dos tendencias, dos puntos de vista dentro de la oposición. Algunos que no quieren nada con los partidos políticos, ¿verdad? Y otros que tienen más flexibilidad. Yo diría que, por otro lado, en realidad hay quienes desde la alianza se han acercado, no sé si desde la alianza o en qué capacidad lo han hecho, francamente, pero dentro de la alianza hay personas que representan sectores que se han acercado con los partidos políticos y han encontrado pues comunicación fluida con todos ellos, los que se conocen, y receptividad hacia discutir la reforma, y luego el grupo promotor de las reformas electorales, que es un grupo técnico, inclusive entró a negociar a nivel de detalle lo que podían ser puntos de convergencia y coincidencia. Encontramos que en algunos temas no nos vamos a poner nunca de acuerdo, en otros coincidimos, ¿verdad? Es decir, acerca del rol que pudiesen jugar en el futuro, yo creo que no es una decisión que se ha tomado verdaderamente. Ayer pues se dio un punto de vista, no es una decisión que se ha tomado. Entonces sería prematuro pues para mí hablar, pero sí ha habido comunicación, sí sentimos de que pues en el tema electoral hemos tenido discusiones, coincidimos en muchas cosas, puedo decir exactamente en qué cosas relevantes no coincidimos. Por ejemplo, ellos no están dispuestos a la despartidización de las mesas electorales, que nosotros creemos que deben de ser despartidizadas, porque es mejor que personas al azar sean escogidas o maestros sean los que estén en esa mesa y no los partidos políticos. Para eso están los fiscales, ¿verdad? Los fiscales que sean de partidos políticos. Y ellos tampoco se sienten muy cómodos con la idea de facilitar que nuevos partidos políticos se creen. Porque aquí, recordemos, en realidad el PLC y el Frente Sandinista crearon en un acuerdo entre ellos un bipartidismo, pues básicamente, o sea, hicieron el modelo político es hacia el bipartidismo. Y en Nicaragua hay muchos que creen que ya eso ya está trascendido y que debe de haber más apertura. Bueno, cada modelo tiene sus pros y sus cons, ¿verdad? Pero en la propuesta de la alianza, es decir, está que se facilite la creación de nuevos partidos políticos si eso es lo que alguien quiere hacer. ¿Pero será que les permitan que les den personería jurídica o todo eso sería parte de la negociación de esta reforma reforma electoral? Todo eso tendría que ser parte de la negociación, porque obviamente, es decir, yo creo que si va a aparecer una nueva fuerza política que se quiera convertir en partido político, probablemente va a querer tener la mayor autonomía. Es como de sentido común, pues, ¿verdad? Es decir, sin embargo, si no existe esa posibilidad, pues efectivamente se habla de buscar una casilla que pueda, con la que se pueda trabajar. Sigue siendo esta casilla C por L, lo pregunto porque la última vez que doña Kitty estuvo aquí, dijo que si la UNAP iba, ella retiraba el apoyo con la alianza. Mira, es una decisión que no se ha tomado. Es decir, puedo decirte que igual hay posturas que son más sectarias y hay posturas que no. Yo en lo personal no soy sectario. Es decir, si llamo aquí a que todos los nicaragüenses nos sentemos en una mesa y pongamos a los pobres al centro, creo que estoy diciendo que no soy sectario. Pues. Es decir, que no se puede ser excluyente. El sectarismo en este país es lo que nos tiene donde nos tiene. Y el Frente Sandinista ha sido sectario en los 80 y en la actualidad. Y por eso estamos como estamos. ¿Cree que la posición de doña Kitty, con el respeto que ella se merece, verdad, es un poco excluyente, que no debería ser esa? Yo creo que ella tiene que pues, defender sus propios argumentos. Yo he hablado con ella, conozco sus puntos de vista, verdaderamente, es decir, pero creo pues que es ella la que tiene que defender su posición, pues. Creo que tiene una postura negociadora, pues seguramente en política nada está sellado con piedra, pues. Pero aquí me estoy metiendo en arenas movedizas, pues yo no puedo hablar por ella. ¿Podría cambiar de opinión, cree usted? ¿Usted que ha conversado con ella? No lo sé, no me atrevo, no quiero ya pronunciarme un ápice más, pues, ¿verdad? Porque estoy metiéndome en lo que no me debería de meter.
Es decir, esa es una decisión interna de ellos. Pero sí siguen platicando con C por L entonces. Es decir, Hay no se ha personas separado. dentro de la alianza que conversan con, no sé por él, pero también con otros partidos políticos, francamente. La realidad lo hacen a título individual. Como alianza no es que tenemos una política, pues verdad, de estar comunicándonos, negociando, ni mucho menos con los partidos políticos. Como te digo, la negociación se dio y fue, entiendo pues, con tiempo dedicado, ¿verdad?, entre el grupo promotor de las reformas electorales, que es un grupo técnico, y los partidos políticos. Pero nosotros ciertamente creíamos que era relevante escuchar sus puntos de vista y conocerlo. Tenemos audios de nuestros televidentes, don Mario, para que usted pueda escucharlo y brindar alguna respuesta si se trata de pregunta o hacer sus apreciaciones de acuerdo a los aportes que puedan brindar nuestros televidentes. Vamos a escuchar el primer audio. Buenos días, señor Arana. La frase que dijo el presidente Daniel Ortega ayer frente a la organización que estaba ahí, dijo de que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Eso va, ese lema va para él mismo. Yo creo que eso es lo que todos los nicaragüenses estamos pensando de él. Él es un mal para Nicaragua. Gracias, buenos días. Buenos días, vamos a escuchar el siguiente. Buenos días a los periodistas, ¿verdad? Y buenos días al doctor Arana. Solamente una pregunta, doctor Arana. ¿Qué consecuencias le puede traer al país la actitud del limonero con garrote de Daniel Ortega? Por favor, me gustaría que profundizara en eso. ¿Qué consecuencias? Daniel Ortega es un limonero con garrote, hablándolo así a los nicaragüenses. Vamos a escuchar el tercer audio. En los acuerdos firmados con el gobierno, la Alianza Cívica se comprometía a gestionar, a pedir que las sanciones se suspendieran. Ustedes no han querido cumplir con eso y siempre han dicho que no lo van a hacer. Así que no tienen autoridad moral para pedirle al gobierno que cumpla con lo que firmó. El gobierno ha cumplido prácticamente con todo, pero ustedes siguen insistiendo en sanciones y en causar el caos aquí a lo interno, entonces el gobierno tiene que defenderse. Esa es la verdad. Gracias a nuestros amigos televidentes por enviar su audio. Don Mario, el primero decía que lo que el presidente Ortega dijo textualmente se le aplica a él mismo. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, creo que algo de eso hay, ¿verdad? O sea, como dije al inicio, me pareció contradictorio el planteamiento, ¿no? Por un lado, criticarlos y por otro lado, pedir colaboración incondicional y no ir al fondo del asunto de lo que le están diciendo que requieren que se haga en el país para verdaderamente pues normalizar las relaciones que hoy por hoy van en vías del deterioro. Es decir, lo que se quiere es que haya una negociación, que haya cumplimiento con lo acordado y que verdaderamente se resuelva la crisis política. El presidente Ortega perdió la oportunidad de abrirse con la Unión Europea a propósito de que estaba ahí el embajador de este organismo internacional para que también participara o diera chance de coordinar un nuevo diálogo, porque en las conclusiones hechas por el Consejo de la Unión Europea establece que ellos se disponían a que si las partes así lo requerían, ellos podrían brindar apoyo. Mira, yo creo que claramente el tema de las sanciones a este régimen le golpean mucho el que sean amenazados o las sanciones que han recibido ya a título individual, porque han incluido hasta a la familia, pues obviamente. Se ve que es algo que llega, ¿no? Pero nuevamente el asunto es cómo se puede resolver y va al punto del señor que intervino. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Verdad? Que dice, no, el que intervino que dijo que la alianza se comprometió a quitar sanciones, ¿verdad? Y que se cumplió y la alianza no llamó. En realidad no se ha cumplido, pues en primer lugar, ¿verdad? No se ha cumplido con nada de la garantía ciudadana. Tampoco se ha cumplido con la liberación de todos los presos, porque hay como 130 y tantos presos hoy por hoy nuevamente en las cárceles. Es decir, pero nosotros estábamos ahí comprometidos a hacer un llamado eventualmente una vez que se dieran cumplimiento a los acuerdos y una vez pues que viéramos que había buena voluntad y un compromiso.
Es decir, porque si nosotros tenemos la solución del problema, obviamente va a caer por su propio peso, que aquí no deberían de imponerse sanciones, e inclusive están diciendo, estamos dispuestos a revertir, porque francamente, o sea, la otra parte tiene que tener incentivos, pues, en una negociación también, ¿verdad? Y hay que pensar cuáles son los incentivos que le pueden a la contraparte servir en ese proceso, pues, de intercambio, de encontrar equilibrios, pues, y convergencia entre dos posiciones, pues, que están en este caso en posturas encontradas. Entonces, yo creo de que nosotros no es que estemos, digamos, indispuestos a en algún momento hablar de que las sanciones no se impongan a Nicaragua. Obviamente sí hay cumplimiento, ¿verdad? Sí hay una salida a la crisis de verdad. Es decir, si no la hay, aunque lo hiciéramos, ni caso no iban a hacer, que es lo que pasamos diciéndoles por 4 semanas, básicamente, porque las negociaciones estaban bastante estancadas. Inclusive cuando se dio la muerte de Eddie Montes, no se parecía que iba a ningún lado. Se avanzó en la primera etapa, donde nos dieron lo que por derecho nos correspondía, que era la liberación de presos que nunca debieron haber estado presos, y la garantía ciudadana que realmente están en la Constitución. Entonces pasamos toda la primera parte de la negociación, que supuestamente produjo resultados, recibiendo lo que por derecho nos correspondía. Y en los temas de fondo, y es ahí donde está el truco, pues, de esta negociación, en los temas de fondo electorales y de justicia no fuimos nunca para ningún lado, y ven dónde estamos, pues. Ahora, uno de los señores de los audios también hablaban acerca de cuáles serían las consecuencias que le puede traer a Nicaragua la aplicación de estas sanciones. Bueno, si se llegan a dar las sanciones generales. Mira, sí, es decir, los europeos están hablando de sanciones individuales. Hasta ahora los Estados Unidos ha aplicado sanciones individuales, pero también sanciones a algunas instituciones que les ha creado, pues, una serie de problemas, francamente, pues, ¿verdad? Y ahí en los Estados Unidos estoy encontrando que hay una disposición a entrar a sanciones generales, ¿verdad? Es decir, nos dijeron claramente en varias partes, es decir, que estaban considerando incidir en los flujos financieros más fuertemente de lo que ya lo han hecho, porque ya lo han hecho. Es decir, y también el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que eso sería sumamente grave. Recordemos que hay más de 110.000, 120.000 personas empleadas de forma formal, de manera formal, en la zona franca, especialmente de textil y confección, que si multiplicadas por 4 o 5, que son los hogares que están dependiendo probablemente de ese ingreso, estamos hablando de 500.000 de personas, pues, verdaderamente vinculadas a este sector, que sería un sector que se terminaría de manera fulminante, pues. En Nicaragua, ¿qué es lo que le pasó a Haití? Y Arturo hablaba de eso ayer, ¿verdad? Es decir, Haití, en un esquema de sanciones, ¿verdad?, terminó con su industria textil y de confección. Se fue todo el mundo, pues, ¿verdad? Y se fueron a la República Dominicana, igual le va a suceder a Nicaragua. Entonces estamos jugando con fuego, verdaderamente. Y yo quiero ser muy enfático y decir, realmente no pongamos más en riesgo este país, esta economía, está en las manos de esta administración resolver este asunto. Hay voluntad de la contraparte de llegar a acuerdos, es decir, que le den una salida a la crisis en Nicaragua. Estamos bien preocupados de verdaderamente todos los impactos que vemos que ya hemos tenido, pero los que continúan perfilándose hacia el futuro, y realmente, o sea, entremos en razón, hombre, entremos en razón y veamos cómo todos los nicaragüenses se sientan en esa mesa y ponen, repito, y esto no lo digo yo, lo dice Monseñor Álvarez, y me parece que es un planteamiento muy sensato, a los pobres al centro de la mesa. Que los dos sectores se pongan en los pies de los pobres. Quiero preguntarle, a propósito de la economía, ¿qué opina la Alianza Cívica, o qué opina usted en su carácter personal, si no quiere pronunciarse como Alianza Cívica, acerca de la nueva organización APRODESNI, quienes dicen que van a buscar algunas alternativas para poder sacar adelante la economía de Nicaragua? ¿Esto es posible? Bueno, efectivamente, pues me voy a pronunciar a nivel personal, digamos. Yo no creo de que esto es un asunto de que una organización pueda resolver, digamos, por sí sola. Para serte franco, soy parte de varias iniciativas. Hay una dentro del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, que ha venido trabajando alrededor de la temática económica, exclusivamente dedicado a eso, haciendo encuestas, análisis, pensando propuestas. Y la verdad es de que están carentes de opciones. El sentimiento al final, la conclusión a la que llegan es que las opciones están muy limitadas, pues, porque realmente aquí
esto no se resuelve si no hay una solución de fondo a la crisis política. Y es igual a lo que está haciendo Ortega, es enredarnos, equivocarnos, irnos por el camino que no es verdaderamente. O sea, critica a la OEA, ¿cómo es? A las naciones, a los europeos, ¿verdad? Y le pide colaboración cuando en lo que debe de enfocarse es en la solución de la salida negociada de la crisis, ¿verdad? Igual esta organización, pues, o sea, creen que vía organización va a resolver un problema de fondo que tiene el país, en donde no vamos a poder levantar la economía a menos que tengamos flujos de recursos externos, entendamos cómo funciona esto. O sea, tienen que haber y recuperarse los flujos de recursos externos que hemos perdido. ¿Y cuáles son esos flujos que hemos perdido? El turismo, verdaderamente, hoy lo que viene no es ni cerca lo que venía de turismo antes. Me hablan de que tal vez están en 300 millones de dólares, iban a 2.000 millones de dólares, ¿verdad? O 800, pongámosle. Es decir, entonces el turismo, se han recortado las donaciones, se han recortado los préstamos, es decir, la inversión extranjera directa, que estábamos en 1.500 millones, ahora estarán como también 300 millones de dólares. Entonces, mientras no resolvas eso, no vas a resolver nada. Esta economía no puede crecer. Y si el gobierno encuentra alguna manera de hacerlo, es decir, vía emisión y inyectar liquidez a la economía, lo que le va a pegar es a las reservas internacionales y eventualmente al régimen cambiario, cosa que debo decir que han cuidado, ¿verdad? Entonces, el problema es que independiente de esos esfuerzos aislados que puedan hacerse, en realidad, si no resolves el tema de fondo, no hay una solución, una salida a la crisis económica del país. ¿Cuánto tiempo más nos va a llevar a resolver ese problema de fondo? La expectativa del informe que va a brindar la Comisión de la OEA para Nicaragua está, pero ¿qué se puede lograr con eso, siendo totalmente realista? Bueno, el informe va a darse. Lo que nos han dicho es de que van a cumplir con los tiempos, no van a darle extensión, ni mucho menos. Es decir, en base a ese informe se harán recomendaciones, asumo yo, que luego pues tendrá que deliberar la OEA y actuar sobre las mismas. En realidad ellos están interesados lo mismo que la Unión Europea, en salida a la crisis, en llamar a la negociación, en que se cumpla con lo acordado, fundamentalmente en resumen, en síntesis. Entonces es sencillo si querés evitar las consecuencias de estar en una posición donde te suspendan de la OEA, que significaría la suspensión de flujo en Nicaragua de lo que ya fue negociado, porque ahora no nos están apoyando nuevos préstamos, pero lo que ya fue negociado sería afectado. Aquí se acabarían los flujos de financiamiento externo, adicionales a todos los otros flujos que ya se han terminado. Entonces, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en lo que nos están pidiendo, que es la forma de salir de la crisis. Don Mario, la forma de salir de la crisis, todos coinciden en hablar de que son vía elecciones a través de reformas electorales. El informe podría recomendar reformas electorales negociadas con la Organización de Estados Americanos. Recordemos que el gobierno, el presidente Ortega, ha dispuesto y ha dicho que está en la disposición de negociar o trabajar las reformas electorales con la Organización de Estados Americanos. Aún no se conoce la respuesta que le ha brindado la OEA o el secretario Almagro a el presidente Ortega alrededor de esto. ¿Ustedes manejan si la OEA ya respondió formalmente al gobierno acerca de esta petición de las reformas electorales y si ustedes como oposición no estarían dispuestos a ceder en este campo, es decir, que el gobierno junto con la OEA discuta las reformas electorales, obviamente con la consulta a todos los sectores? Bueno, en primer lugar, hasta donde sé, no le han respondido oficialmente. Entiendo que extraoficialmente le han dejado ver ciertas posturas y ciertas precondiciones, porque francamente no hay confianza, no hay credibilidad, y quieren entender si va a responder de buena fe el gobierno. Entonces le han, dicho de que creen que deben de darse en el país las condiciones políticas adecuadas antes de entrar a trabajar las reformas electorales, eso en primer lugar. Y las condiciones políticas adecuadas, pues, en parte tienen que ver con cumplir con los acuerdos negociados, donde hay flexibilidad en términos de cómo se quiere hacer, pues, digamos, ¿verdad? Pero que haya cumplimiento y, por otro lado, pues, ¿verdad?, que haya voluntad de efectivamente avanzar, pero también no pueden ser unilaterales, tienen que ser de consenso los acuerdos, ¿verdad? Que lo que se pretendía era algo unilateral. No puede ser unilateral,
porque no hay credibilidad, tampoco del lado de la oposición, pues. Entonces tienen que buscarse soluciones de consenso en este país. Así que en realidad ahí hay una serie de elementos todavía que hacen falta, aparentemente, pero es un camino, es una vía que se abre, que la tiene el país verdaderamente, y lo idóneo sería que se aprovechen de estas oportunidades. Ahora hay que entender, la reforma tiene componentes técnicos, tiene componentes políticos, pues también. La OEA no es como que por sí sola puede realmente resolver esto, hay decisiones políticas que no son, no es algo que la OEA puede decidir por los nicaragüenses, pues. Entonces, seguramente pues el sistema de información, etcétera, habrán cosas que fácilmente ellos tienen toda la experticia, pero quién va y cómo se va a decidir, cómo se va a conformar el Consejo Supremo Electoral, si vamos a discutir el umbral con el que ganas una elección, en fin, hay una serie de temas muy álgidos, ¿verdad? La facilidad o no para los partidos políticos, muchas cosas que son políticas, ¿verdad? Usted acertadamente ha dicho que en política no siempre lo que se dice hoy se mantiene, que a veces surgen sorpresas o cambios de opinión, precisamente porque se está hablando de política. ¿Qué pasaría si el presidente Ortega se flexibiliza en algún momento y por lo menos se decide hablar del tema de la reforma electoral con ustedes como opositores y también con la Secretaría de la Organización de Estados Americanos? ¿Ustedes estarían preparados, tomando en cuenta que todavía no se ha consolidado la famosa coalición y que el doctor José Palé, por ejemplo, dijo que hasta el 31 de diciembre tienen para poder dar a conocer ya la coalición unificada? ¿Ustedes estarían preparados cuando cada sector ha presentado una propuesta, puntos distintos en el tema electoral? O sea, no sé si te entiendo bien la pregunta, Jocelyn, pero... es decir, como da la idea de que si se da la apertura sí. a este diálogo, por lo menos en el tema electoral, sí. ¿está preparada la alianza para eso cuando todavía no están en la coalición totalmente unificada y cuando cada organización ha presentado los puntos de manera separada? No, mira, Jocelyn, es decir, en primer lugar, bueno, la alianza tiene el mandato de la negociación por parte de la oposición hoy por hoy, es lo que está en la resolución de la OEA, verdaderamente, y obviamente nosotros lo que tendremos que asegurar y hacer es consulta, ¿verdad? Y pues tratar de lograr el consenso. Nosotros tenemos una postura que ha sido discutida, verdaderamente no necesariamente coincidimos, como te decía, con los partidos políticos plenamente, es decir, y ahí va a haber que encontrar cómo se maneja eso, pues verdad, probablemente algunas cosas podrán ser negociadas con facilidad, otras será más complejo, pero mira, el punto es, aquí hay apertura para una negociación, obviamente la alianza está preparada, ha hecho mucho trabajo, digamos, preparatorio sobre el tema de reformas electorales, está lista para cualquier discusión que se tenga que hacer, ya sea con la OEA, con la participación de la OEA, o sin la participación de la OEA, o como la quieran, verdaderamente. Ese no creo que va a ser el problema. El problema y lo que hace falta es la voluntad de que aquí se dé un proceso, pero tiene que ser un proceso de buena fe, tiene que ser un proceso con garantía de que realmente vamos a buscar una solución de fondo. Pero no darían una mejor imagen, don Mario, si estuvieran en la coalición y hubiera una unificación de puntos de lo que ha presentado, por ejemplo, la UNAV, de lo que ha presentado la Alianza. No, a mí no me preocupa, francamente, es decir, que tengamos ahora, cada quien ha hecho su trabajo, ¿verdad? Y hay muchas coincidencias, verdaderamente, y creo que en lo que no coincidimos, no creo que nos cueste mucho ponernos de acuerdo, pues, francamente. Es decir, una cosa es una estructura de una coalición y además que no creo que la coalición sea solamente entre esos dos grupos, va a haber que pensar en algo probablemente más amplio, ¿no? Pero es mi punto de vista, pues es el tipo de cosas que todavía pues, se tendrán que discutir y decidir. Pero diría yo, o sea, si ya está el trabajo hecho y hay bastante coincidencia, yo no veo muy difícil, muy complicado
verdaderamente llevaron lograr esa propuesta convergencia, unificada, tener una propuesta que sea producto de consenso y que además de todas formas se va a encontrar en una mesa de negociación y siempre va a haber que ajustar un poco a lo que la contraparte también está dispuesto a hacer. Pero ustedes ya han avanzado en el tema de ir unificando esos puntos en común, porque se ha visto o al menos se percibe que no se está avanzando mucho. En el tema de reformas electorales está muy avanzado, está muy avanzado. Es decir, en el tema de trabajo conjunto también hay mucho avance, francamente, hay una práctica ya, ¿verdad?, de avance. Si estamos hablando de trabajo alianza UNAP, ¿verdad? Obviamente hay que pensar en una cosa más amplia de cara pues a... ¿Se están abriendo a otros sectores, entre ellos los partidos políticos? Bueno, ya han entrado algunos partidos políticos, inclusive porque hay un sector político dentro de la alianza, ¿verdad? José Palé pues representa eso, y él llevó a José Dávila, ya es miembro de la alianza, ¿verdad? Entonces eso pues es una señal de que el proceso de apertura va a ir gradual. En realidad en la alianza se quiere hacer lento, es decir, porque el crecimiento siempre hay que administrarlo, pues, y hay que tener muy claro quién viene y puede fortalecer verdaderamente de la mejor manera esta organización que hoy por hoy pues se está teniendo que perfilar más allá de la negociación, pensándose tal vez más políticamente, aunque debo decir, no es una decisión que se ha tomado, es decir, si se va a convertir en un partido político o no, o si se va a preservar a como está, pero sí ha dicho, y estamos claros, quiere contribuir a la conformación en Nicaragua de una coalición nacional de unidad de la oposición, porque se siente que es la forma de enfrentar a un régimen tan enraizado como el que se tiene y que realmente no puede hoy por hoy recuperar ni la gobernabilidad ni la economía del país. Entonces se tiene que ver cómo se perfila por una alternativa. ¿Tiene alguna conclusión para ya ir finalizando la entrevista, bueno, Mario? Realmente concluir por lo que comencé diciendo al principio, ¿verdad? Mi solidaridad con el Hablatón e invito a todos que busquen la manera, ¿verdad?, de cómo colectan para apoyar a estas familias que están con las dificultades de ser secuestrados políticos en las cárceles actualmente, y siempre decir con claridad, tenemos que encontrarle una solución a la crisis del país, a la crisis política lo más pronto posible. Tenemos que hacerlo entre los nicaragüenses y tenemos que poner a los pobres al centro de esa mesa. Perfecto, muchísimas gracias. Un placer que nos haya acompañado acá. Jocelyn, gracias a ustedes. En la mañana, Michelle. Siempre bienvenido. Nos vamos a ir a un corte comercial. Al regresar tenemos mucho más. Quédese usted con nosotros.